Si uno enciende hoy los grandes canales de noticias, el guión es predecible. Conflictos explicados en términos morales, mercados descritos como si funcionaran en el vacío y decisiones estatales presentadas como respuestas casi altruistas a crisis abstractas. Es un lenguaje cómodo, familiar, repetido durante décadas. Pero también es un lenguaje cada vez menos útil para entender lo que realmente está ocurriendo. El problema no es solo la simplificación, es el desfase. Muchos de los marcos interpretativos que siguen dominando el discurso público fueron diseñados para un mundo distinto. Uno donde la globalización parecía estable, donde las cadenas de suministro se daban por sentadas y donde los recursos críticos no eran una restricción inmediata. Ese mundo ya no existe, pero el relato sigue ahí, funcionando por inercia. En Financics no partimos de la pregunta política, sino de la económica. No preguntamos qué se dice, sino qué se necesita. Porque los sistemas, sean financieros, industriales o militares, no se mueven por declaraciones, sino por incentivos materiales. Energía, materias primas, logística, capacidad productiva. Cuando esas piezas empiezan a fallar, el lenguaje se vuelve irrelevante y las decisiones se vuelven crudas. Esto aplica tanto a los conflictos internacionales como a los mercados. Durante años se nos enseñó a mirar precios, gráficos y titulares como si fueran causas, cuando en realidad suelen ser consecuencias tardías. La verdadera información suele estar antes, en los flujos físicos, en los inventarios, en los cuellos de botella que no aparecen en pantalla. Cuestionar el relato mediático no es caer en teorías extravagantes ni en desconfianza automática. Es un ejercicio básico de análisis financiero serio, separar narrativa de estructura. Entender que, cuando hay movimientos grandes y costosos en el tablero global, casi nunca responden a ideales abstractos, responden a necesidades concretas. Esta introducción no busca convencerte de una tesis, sino invitarte a cambiar el ángulo de observación. Si miramos los hechos desde los incentivos reales, materiales, económicos y estratégicos, muchas piezas empiezan a encajar sin necesidad de discursos grandilocuentes, y a partir de ahí, el análisis deja de ser emocional y empieza a ser útil. A lo largo de la historia moderna, las grandes potencias siempre han justificado sus acciones con grandes relatos. En cada época, el lenguaje cambia, pero la lógica subyacente suele ser la misma. En el siglo XX, las guerras se explicaban en términos ideológicos: capitalismo contra comunismo, libertad contra autoritarismo, bloques enfrentados por visiones del mundo incompatibles. Ese marco tenía sentido en un contexto donde la producción industrial y los recursos parecían abundantes, o al menos sustituibles. Hoy el escenario es distinto. Las ideologías siguen existiendo, pero ya no son el motor principal. El factor decisivo es la disponibilidad de insumos estratégicos, materiales sin los cuales no funcionan ni la economía moderna ni la capacidad militar. Metales específicos, energía confiable, componentes críticos. Cuando estos elementos entran en tensión, las decisiones dejan de ser simbólicas y pasan a ser logísticas. La diferencia clave entre los conflictos del pasado y los actuales es que antes se luchaba por controlar territorios amplios. Ahora se actúa para asegurar nodos concretos de la cadena de suministro. No se trata de ocupar países enteros, sino de garantizar acceso continuo a aquello que no puede faltar. Puertos, minas, corredores, plantas de procesamiento. Lugares que, vistos desde fuera, pueden parecer secundarios, pero que son esenciales para el funcionamiento del sistema. Este patrón no es nuevo, pero sí más visible. La globalización extrema creó una ilusión de acceso permanente. Durante años, se asumió que cualquier recurso podía comprarse en el mercado internacional, si se pagaba el precio adecuado. Esa suposición empezó a romperse con sanciones, tensiones comerciales y, finalmente, con interrupciones físicas. Cuando el mercado deja de garantizar entrega, el Estado interviene. En ese punto, las potencias ya no actúan como actores financieros, sino como gestores de riesgo sistémico. No esperan a que el problema aparezca en los precios. Actúan cuando detectan vulnerabilidades estructurales. Por eso, analizar estos movimientos como simples gestos políticos es quedarse en la superficie. Los conflictos actuales no se entienden desde la retórica, sino desde la logística. Son respuestas a límites físicos, no a debates ideológicos. Y cuanto antes se comprenda esa transición, más fácil será interpretar por qué el mundo se está moviendo en direcciones que, desde el discurso oficial, parecen contradictorias. En el análisis financiero tradicional se habla mucho de política, de decisiones de bancos centrales y de flujos de capital. Sin embargo, hay una capa más profunda que rara vez se discute y que, en momentos de tensión, resulta decisiva: la geología. No como ciencia académica aislada, sino como mapa real de límites y posibilidades económicas. Todo sistema productivo descansa, en última instancia, sobre el acceso a materias primas. La tecnología más avanzada,
Los mercados financieros más sofisticados y las cadenas logísticas más eficientes no pueden funcionar si el recurso físico no está disponible. Por eso, cuando ciertos minerales se vuelven críticos, el análisis deja de ser abstracto y se vuelve geográfico. La localización de yacimientos no es neutral. Define corredores de interés, zonas de fricción y prioridades estratégicas. Un territorio puede no ser relevante desde el punto de vista político o demográfico, pero convertirse en un punto clave por lo que hay bajo su suelo. En esos casos, el valor no está en la superficie, sino en lo que no se ve. Desde una perspectiva financiera, esto cambia por completo la forma de interpretar los movimientos globales. Ya no basta conseguir indicadores macroeconómicos o decisiones regulatorias. Hay que entender dónde están los recursos, quién los controla, quién depende de ellos y qué alternativas reales existen. Cuando las alternativas son limitadas, el poder de negociación desaparece. Históricamente, cada transición tecnológica importante ha venido acompañada de una reconfiguración del mapa estratégico: el carbón, el petróleo, el uranio. Hoy, la lista incluye minerales específicos que sostienen la infraestructura digital y militar. No todos los países los tienen, y no todos pueden producirlos a escala. Por eso, el análisis geológico se convierte en una herramienta financiera de primer nivel. Permite anticipar tensiones antes de que aparezcan en los titulares o en los precios. Explica por qué ciertas regiones, aparentemente periféricas, entran de pronto en el centro del tablero. Y ayudas a entender que muchas decisiones que se presentan como políticas son, en realidad, respuestas a un hecho físico simple. Sin recurso, el sistema se detiene. Mirar el mapa del subsuelo es, en muchos casos, más revelador que escuchar cualquier discurso. Durante décadas, la plata ha sido presentada al público principalmente como un metal monetario secundario o como un instrumento de inversión alternativa. Esa visión es incompleta y, en el contexto actual, profundamente engañosa. La realidad es que la plata es, ante todo, un insumo industrial crítico. Su valor estratégico no se explica por la historia ni por la estética, sino por sus propiedades físicas únicas. Desde el punto de vista técnico, la plata es el metal con mayor conductividad eléctrica y térmica conocida. Esa característica no es marginal. Es irreemplazable en aplicaciones donde la eficiencia, la velocidad y la fiabilidad no admiten fallos. En sistemas electrónicos avanzados, una pérdida mínima de conductividad no es un inconveniente menor. Es un riesgo operativo. Por eso, en componentes clave, no existen sustitutos funcionales reales. En el ámbito de los semiconductores, la plata cumple un rol silencioso pero esencial. Se utiliza en contactos, soldaduras especializadas, capas conductoras y sistemas de disipación. A medida que los chips se vuelven más pequeños, más potentes y más exigentes, la tolerancia al error disminuye. Paradójicamente, esto aumenta la cantidad de plata necesaria por unidad funcional, no la reduce. En defensa ocurre algo similar. Sistemas de guiado, radares, comunicaciones seguras y plataformas autónomas dependen de electrónica de alto rendimiento. No se trata de millones de dispositivos de consumo, sino de equipos donde el fallo no es una opción. En ese contexto, el coste del material es irrelevante frente a la fiabilidad. Si se necesita plata, se usa plata. El problema surge cuando este metal deja de estar disponible en las cantidades requeridas. A diferencia de otros insumos, no puede optimizarse indefinidamente, ni reemplazarse por alternativas más baratas sin degradar el sistema. Cuando escasea, no se encarece un producto, se frena una cadena entera. Por eso, entender la plata solo como un activo financiero es perder de vista su verdadera función. No es un lujo ni un adorno del sistema tecnológico. Es una pieza estructural. Y cuando una pieza estructural empieza a faltar, las consecuencias no son graduales, son disruptivas. Uno de los errores más comunes en el análisis de mercados es confundir ruido financiero con cambios estructurales. Volatilidad en precios, picos de volumen o titulares llamativos suelen interpretarse como señales de especulación. Sin embargo, cuando se observa el mercado físico, no el papel, el lenguaje es distinto y mucho más preciso. Los datos de entregas reales, los movimientos entre almacenes y los flujos de salida sostenidos cuentan una historia que los gráficos no siempre reflejan. No hablan de expectativas, sino de necesidad. Cuando grandes cantidades de material físico cambian de manos de forma acelerada y concentrada, no estamos ante traders buscando margen, estamos ante actores asegurando suministro. La diferencia clave entre especulación y acumulación estructural está en el comportamiento temporal. La especulación entra y sale, busca liquidez, rotación y flexibilidad. La acumulación estratégica es rápida, directa y, sobre todo, silenciosa. No persigue el mejor precio, sino la certeza de entrega, acepta pagar primas y reduce al mínimo la negociación. Otro indicador relevante es la asimetría entre compradores y vendedores.
Cuando ciertos participantes liberan inventario de forma abrupta y otros absorben grandes volúmenes sin dispersarlos, no se trata de equilibrio de mercado, es una redistribución forzada dentro de la cadena. El metal no vuelve a circular, desaparece del flujo visible. Este tipo de movimientos suele interpretarse erróneamente como estrés financiero o conflictos entre intermediarios, pero en muchos casos, el origen es externo al mercado. Contratos industriales, prioridades estratégicas o decisiones institucionales que no responden a señales de precio, sino a planificación. Por eso, centrarse solo en la volatilidad financiera lleva a conclusiones erradas. El mercado puede parecer estable en pantalla mientras el mercado físico se vacía por debajo. Entender esa diferencia es fundamental para no confundir un episodio especulativo con un cambio de régimen, porque cuando el flujo físico se altera, el ajuste no es opcional, es inevitable. Cuando aparecen movimientos bruscos entre grandes entidades financieras, la explicación más popular suele ser el conflicto interno. Bancos enfrentados, errores de gestión o luchas por supervivencia. Esa narrativa resulta atractiva porque encaja bien con la idea de un sistema financiero inestable que se devora a sí mismo. Sin embargo, en determinados contextos, esa lectura es superficial. Las grandes instituciones financieras no operan en el vacío. En situaciones normales, actúan como intermediarios de mercado, buscando rentabilidad y gestionando riesgos. Pero en escenarios de emergencia, cuando entran en juego recursos estratégicos, su función cambia. Pasan de competir entre sí a ejecutar prioridades definidas fuera del mercado. Históricamente, en momentos de tensión extrema, los estados han utilizado el sistema financiero como herramienta logística. No porque los bancos quieran colaborar, sino porque forman parte de la infraestructura crítica. Custodian inventarios, facilitan transferencias, concentran liquidez y tienen la capacidad operativa para mover grandes volúmenes con rapidez. Desde esta perspectiva, lo que algunos interpretan como una guerra bancaria suele ser, en realidad, una reasignación forzada de recursos. No responde a incentivos comerciales, sino a decisiones de orden superior. La velocidad, la falta de negociación visible y la ausencia de arbitraje fino son pistas claras de que no estamos ante una operación de mercado estándar. Además, estas dinámicas suelen afectar de forma desigual. Las entidades que actúan como nodos centrales del sistema, por su relación con gobiernos o por su rol como custodios, absorben o concentran activos. Otras, especialmente las periféricas o extranjeras, liberan inventario sin margen de maniobra real. No es una derrota financiera, es una obligación operativa. Entender este punto es clave para no caer en interpretaciones erróneas. No todo movimiento agresivo entre bancos implica colapso o traición interna. A veces, simplemente indica que el sistema financiero ha sido activado como extensión de una política de emergencia, donde la lógica del beneficio queda temporalmente subordinada a la lógica del suministro. En mercados tensos, uno de los fenómenos más confusos para el inversor minorista es la aparente normalidad de la oferta. Las páginas web funcionan, los catálogos están completos y el botón de compra sigue activo. A primera vista, nada parece fuera de lugar. Sin embargo, esa apariencia puede ocultar un desfase profundo entre lo que se muestra y lo que realmente existe. Este desfase se produce cuando la demanda supera la capacidad inmediata de entrega. Para mantener operativa la cadena comercial, muchos vendedores recurren a preventas. Aceptan pedidos hoy sobre la base de un suministro futuro que aún no está asegurado. Técnicamente, es legal y habitual, pero en contextos de escasez estructural se convierte en una fuente de riesgo. Los plazos extendidos son la señal más clara. Cuando el tiempo de entrega se desplaza semanas o meses, el producto ya no está en inventario. Lo que se vende es una promesa condicionada a que el proveedor consiga el material más adelante. Si el suministro se normaliza, el sistema funciona. Si no, los plazos se alargan indefinidamente o el pedido se cancela. Aquí surge la llamada ilusión de stock. Desde el punto de vista digital, el producto existe. Desde el punto de vista físico, no está disponible. Este fenómeno se amplifica cuando toda la cadena, minorista, mayorista y productor, opera con márgenes mínimos de inventario, confiando en reposiciones continuas que ya no están garantizadas. En mercados estables, esta práctica pasa desapercibida. En mercados bajo estrés, se convierte en un problema sistémico. El comprador cree haber asegurado el activo, pero en realidad ha quedado expuesto a un cuello de botella que no controla. Y cuanto más se prolonga la tensión, mayor es la distancia entre la transacción financiera y la entrega real. Por eso, en contextos de escasez, no basta con mirar el precio ni la disponibilidad online. Hay que entender la estructura logística detrás de la oferta, porque cuando el inventario se vuelve fantasma, el riesgo ya no está en pagar caro, sino en no recibir. Mientras en muchos mercados occidentales el análisis se centra en el corto plazo,
Y en la reacción al precio, en Asia predomina un enfoque distinto cuando se trata de metales industriales. Menos narrativo, más técnico. Menos reactivo, más preventivo. Esta diferencia no es cultural en abstracto. Es el resultado de décadas de planificación basada en recursos. Las grandes economías asiáticas, especialmente las altamente industrializadas, entienden que ciertos insumos no pueden improvisarse. Metales críticos, energía y componentes clave se analizan desde una perspectiva de décadas, no de trimestres. Por eso, los informes técnicos y los estudios de balance físico tienen un peso real en la toma de decisiones. Este enfoque se basa en una premisa simple. Cuando un déficit es inevitable desde el punto de vista matemático, esperar a que el mercado lo refleje en precios es demasiado tarde. La reacción debe producirse antes, asegurando suministro incluso a costa de sacrificar eficiencia financiera a corto plazo. La planificación a largo plazo permite identificar tensiones estructurales con antelación. Producción minera estancada, demanda industrial creciente, ausencia de sustitutos. Cuando esas variables convergen, el déficit no es una posibilidad, es una certeza. La única incógnita es cuándo se hará visible para el resto. Por eso, la reacción temprana es clave. Acumulación preventiva, contratos de largo plazo y reducción de exposición al mercado spot son respuestas lógicas, no alarmistas. No buscan aprovechar una subida de precios, sino evitar una interrupción operativa. Este contraste explica por qué, en momentos críticos, los mercados asiáticos suelen moverse antes y con mayor decisión. No persiguen titulares ni validación externa, responden a cálculos físicos y a necesidades industriales concretas. Y cuando el déficit finalmente se manifiesta a nivel global, ellos ya no están reaccionando, están ejecutando un plan que empezó mucho antes. En condiciones normales, el precio spot cumple una función esencial. Coordina oferta y demanda, resume información, incentiva producción y asigna recursos. El problema es que este mecanismo solo funciona mientras el mercado subyacente sea principalmente financiero y la entrega física esté garantizada. Cuando esa garantía desaparece, el precio deja de ser una señal fiable. En escenarios de escasez física, el mercado se fragmenta. Por un lado, permanece el mercado de contratos, donde se intercambian promesas de entrega futura que, en muchos casos, se liquidan en efectivo. Por otro, emerge el mercado real, donde la prioridad no es el precio, sino la disponibilidad inmediata. Ambos pueden coexistir durante un tiempo, pero ya no hablan el mismo idioma. Esta desconexión se manifiesta de varias formas. La más evidente es la diferencia creciente entre el precio de referencia y el coste efectivo de obtener el material. Primas elevadas, plazos de entrega extendidos o directamente imposibilidad de compra. El número en pantalla sigue moviéndose, pero no resuelve el problema central, acceder al recurso. Aquí entran en juego las tensiones de entrega. Cuando la demanda exige suministro inmediato y la oferta no puede responder, el sistema entra en estrés. Los contratos pierden credibilidad y el valor se desplaza hacia quien puede entregar ahora, no mañana. En ese punto, el precio spot se convierte en un indicador histórico, no operativo. Este fenómeno no implica necesariamente una subida gradual. Puede mantenerse oculto durante un tiempo y manifestarse de forma abrupta cuando la presión supera cierto umbral. Por eso, confiar exclusivamente en señales financieras en un entorno de escasez física es asumir un riesgo que no siempre es evidente. Entender esta ruptura es clave para interpretar correctamente lo que está ocurriendo. No es que el mercado esté loco, es que está operando bajo reglas distintas, donde el papel y la realidad ya no convergen. Llegados a este punto, conviene aclarar algo esencial. Este análisis no es una llamada al pánico, ni una predicción cerrada sobre el futuro. Es una lectura estructural de un sistema que está cambiando. Cuando las condiciones físicas se imponen, las reglas financieras heredadas dejan de funcionar como antes. Durante años se nos enseñó a pensar en términos de liquidez nominal, diversificación abstracta y precios de referencia. Hoy, esas herramientas siguen siendo útiles, pero ya no son suficientes. La variable que vuelve a ganar protagonismo es la liquidez real, la capacidad de acceder a bienes y recursos cuando se necesitan, no solo de poseer derechos sobre ellos. La tenencia directa cobra relevancia en este contexto, no como ideología, sino como respuesta práctica a un entorno donde las intermediaciones se vuelven frágiles. No se trata de desconfiar de todo, sino de entender dónde están los puntos de ruptura y cómo minimizar la exposición a promesas que dependen de cadenas cada vez más tensas. El análisis basado en hechos físicos, producción, inventarios, flujos reales, se convierte en una ventaja informativa. No ofrece certezas absolutas, pero reduce la dependencia de narrativas y de indicadores que reaccionan tarde. Permite tomar decisiones más frías y menos emocionales. El sistema no se está acabando, pero sí se está transformando.
Y en toda transición, quienes mejor se adaptan no son los que intentan predecir cada movimiento, sino los que entienden las nuevas reglas antes de que se vuelvan evidentes. En Financics, ese es el enfoque. Menos ruido, más estructura. Menos promesas, más realidad.